Eran las 18:12 de un jueves cuando me quité las bragas en el asiento trasero del coche de Marcos. Lo recuerdo perfectamente porque el reloj del salpicadero tenía ese color azul chillón que casi parecía de discoteca barata. Y porque nunca había hecho algo así. Ni siquiera con Javier cuando empezábamos. Ni en la universidad, ni borracha, ni de broma. Pero ese día, mientras él me besaba con una mano en mi cuello y otra en mi muslo, no me tembló la mano. Me las quité yo sola. Con decisión. Como si llevar semanas esperando ese momento. Y quizás era cierto. Marcos me miró como si le hubiese regalado el mundo. No dijo nada, pero no hacía falta. Me tumbó suavemente sobre el asiento trasero de su BMW y, durante casi media hora, dejé de ser madre, esposa, empleada, cocinera, limpiadora, planificadora de cumpleaños infantiles, y volví a ser simplemente mujer. Carne y nervio. Cuando acabamos, me arreglé como pude. Me puse la falda, me subí las medias, y recogí las bragas del suelo como si fueran una prueba del crimen. Marcos me besó en la frente como si ya supiera que no iba a volver a verlas. Me bajé del coche 2 calles antes de mi casa. Caminé hasta la puerta con el corazón en la garganta y el pelo hecho un desastre. Al abrir, Javier estaba en el salón viendo las noticias. ¿Qué tal el centro comercial?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Asentí y le solté un beso en la mejilla. Me olí a mí misma. A Marcos. A mí. A lo que acababa de hacer. Subí al baño, tiré la ropa interior al cubo y me metí en la ducha sin encender el agua durante un buen rato. Solo me quedé ahí, desnuda, en silencio. Pensando. No en la culpa. No en Javier. No en si alguien nos vio. Pensando en que por fin había sentido algo. Porque llevaba meses, quizás años, sin sentir absolutamente nada. No fue un mensaje, ni una foto, ni una llamada lo que hizo que Javier lo descubriera. Fue una coincidencia absurda, de esas que no deberían pasar, pero pasan. Habían pasado 2 semanas desde aquella tarde en el coche con Marcos, y aunque prometí mentalmente no volver a hacerlo, caí otra vez. 2 veces más, para ser exacta. La primera en un hotel cerca del puerto, la segunda en su despacho, cuando todos se habían ido y solo quedaba el ruido del tráfico colándose por las persianas medio bajadas. Lo hacía por impulso, sin planearlo, sin pensar demasiado, porque si me paraba a pensar no lo haría. Me decía que era solo sexo, que era un desahogo, pero dentro de mí sabía que era una excusa barata. Marcos no era solo eso. Era una manera de recordarme que seguía viva, aunque fuese a costa de mi propio matrimonio. El día que todo se vino abajo empezó con algo tan inocente como un café. Era sábado por la mañana, Javier había salido a correr y yo estaba en la cocina con la cafetera puesta cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que abrí la puerta sin mirar por la mirilla, con el albornoz medio abierto y el pelo recogido de cualquier forma. Al otro lado estaba Marcos. Tenía la cara de quien ha dormido poco, llevaba una sudadera y unas gafas de sol. No me dio tiempo a reaccionar, se metió dentro diciendo que necesitaba hablar conmigo, que no podía esperar al lunes. Le cerré la puerta detrás casi temblando. «¿Estás loco? ¿Qué haces aquí?», le susurré mirando hacia el pasillo, temiendo que mi hijo bajara o que algún vecino lo viera desde la ventana. No podía más, Laura. No me contestas, me esquivas en el trabajo, y necesito saber si todo esto te importa una mierda o no. Intenté mantener la calma, pero tenía el corazón en la boca. No era momento ni lugar. Le pedí que se fuera, que Javier podía llegar en cualquier momento, pero él seguía hablando, con ese tono entre dolido y enfadado que tanto me descolocaba. Me decía que yo lo había confundido, que él no era uno más, que no iba a quedarse como un recuerdo escondido en mi agenda. Cuando por fin conseguí que se marchara,
Juré que no volvería a verlo fuera del trabajo. Cerré la puerta, respiré hondo y me fui a duchar. Pensé que había pasado el susto, pero no sabía que Javier había olvidado las llaves de casa y había vuelto mientras Marcos bajaba por las escaleras. Lo supo en ese instante. No hizo falta una conversación, ni un mensaje, ni un rumor. Lo vio con sus propios ojos. Lo que más le dolió, según me dijo después, no fue verme con otro hombre, sino la calma con la que lo saludé cuando entró, como si nada. Me vio tranquila, con el pelo mojado y un albornoz limpio, preparándole café como todos los sábados. Y supo que algo en mí había cambiado para siempre. No me lo dijo en el momento. Javier no es de los que gritan ni arman escenas. De hecho, ese día fue casi normal. Comimos juntos, salimos a comprar fruta, incluso bromeó con el frutero sobre el Valencia que había perdido otra vez. Pero cuando llegó la noche, cambió el tono. Entró en el dormitorio con una mirada distinta, más vacía, más fría, y me dijo que quería hablar. Cerró la puerta, se sentó en la silla frente a la cama y me observó unos segundos sin decir nada. ¿Quién era?, preguntó, sin rodeos. No hice falta que explicara a qué se refería. Me quedé paralizada, mirando el suelo. Laura, no me mientas, dijo con una calma que me daba más miedo que si hubiera gritado. Lo vi. Vi cómo ese tipo salía de casa. Intenté buscar una excusa, algo que sonara creíble, pero mi cabeza se quedó en blanco. Es un compañero del despacho, balbuceé. Pasó a dejar unos documentos, nada más. Él se levantó despacio, sin apartar la mirada de mí. ¿Con albornoz y la cafetera puesta? No me tomes por idiota. No contesté. Me temblaban las manos, y el silencio se volvió insoportable. ¿Desde cuándo?, preguntó. No lo sé, mentí. Laura, dime la verdad. Un par de semanas. ¿Y te arrepientes? Su voz se quebró un poco, pero no me dio pena, solo vergüenza. No supe qué decir. Me quedé muda. Y eso fue peor que una confesión. Javier se pasó una mano por la cara, como si intentara borrar lo que acababa de oír. Vale. Entonces no hay nada más que hablar, dijo finalmente. Se fue del dormitorio y escuché cómo cogía el abrigo y las llaves. Salió sin cerrar la puerta. Esa noche no volvió. Dormí fatal, con la sensación de que la casa se había quedado sin oxígeno. El domingo por la mañana no apareció. A las 12 me escribió un mensaje corto: no me busques. Volveré cuando sepa qué hacer contigo. Esa frase se me quedó grabada. No qué hacer con nosotros, sino contigo. Durante los siguientes días fingí normalidad con nuestro hijo, llevándolo al colegio y respondiendo a sus preguntas sobre su padre con evasivas. Javier no me llamaba ni me escribía, pero sé que estaba hablando con alguien, probablemente su hermano o algún amigo. Al cuarto día regresó a casa, tranquilo, con la misma expresión controlada, pero ya no era el mismo. Me pidió que nos sentáramos en el salón y me dijo que quería que le contara todo, sin mentiras. Le hablé de Marcos, de cómo empezó, de los mensajes, de las veces que nos vimos. No omití nada, aunque me dejé fuera los detalles más sucios. Mientras hablaba, él me escuchaba sin interrumpirme, solo asentía o respiraba hondo. Cuando terminé, me dijo algo que me dejó helada. No me sorprende. Hace tiempo que noto que no estás aquí. Pensé que era cansancio o aburrimiento, pero era otra cosa. Javi, lo siento, de verdad. No sé en qué momento crucé la línea. Si lo sabes. Lo cruzaste cuando quisiste hacerlo. Intenté acercarme, tocarle la mano, pero se apartó. No necesito tus disculpas ahora, continuó.
Solo quiero que sepas que no pienso hacerte una escena ni arrastrarme. Me has traicionado, pero no voy a rebajarme a tu nivel. No digas eso, por favor. ¿Y qué quieres que diga? ¿Qué te entiendo? ¿Que todos nos equivocamos? No, Laura. Lo tuyo no fue un error, fue una decisión repetida. Lo hiciste más de una vez, ¿verdad? No pude negarlo. Bajé la cabeza. Perfecto. Entonces voy a tomar mis decisiones también. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Ya lo verás. Esa fue la última frase antes de que se marchara otra vez. Y esta vez, su tono era distinto. Más sereno, más medido. Como si ya tuviera un plan. Durante los días siguientes, me invadió un miedo nuevo. No era solo el miedo a perderlo, era el miedo a lo que vendría después. Javier siempre había sido tranquilo, pero también meticuloso, paciente. De los que no actúan en caliente, sino cuando todo está preparado. Empezó a comportarse de forma extraña, volvía a casa a horas raras, se llevaba papeles, hablaba poco. No gritaba, no me insultaba, no me reprochaba nada, pero ese silencio era más cruel que cualquier discusión. En algún momento entendí que no estaba simplemente asimilando lo ocurrido. Estaba planeando su manera de devolverme el golpe. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, estaba segura de que lo haría. Esa noche fue distinta a todas las anteriores porque, por primera vez, sabía que Javier no solo estaba enfadado, estaba planeando algo. No era el silencio resignado de los primeros días, era otro tipo de calma, la que antecede a algo inevitable. Durante la semana apenas me habló, pero hacía cosas que antes no hacía, como revisar el correo postal, sacar fotos a documentos o pasar demasiado tiempo encerrado en su despacho. El ambiente en casa era tenso, pero no de esa tensión que explota, sino de la que te asfixia poco a poco. No había gritos, ni insultos, ni escenas de celos, solo distancia y una frialdad que dolía más que cualquier bronca. Yo intentaba hacer vida normal, fingir que todo podía volver a ser como antes, aunque sabía perfectamente que eso era imposible. Cuando lo miraba, no veía a mi marido, veía a alguien que me observaba con una mezcla de desprecio y determinación, como si estuviera tomando notas mentales de cada gesto que hacía. El viernes me pidió que cenáramos juntos. Lo dijo con un tono tan neutral que no supe si alegrarme o preocuparme. Acepté, y pasé la tarde preparando algo decente, tratando de recuperar algo de esa rutina que solíamos tener. Cuando llegó, venía vestido de forma impecable, como si fuera a una cena importante. Se sentó frente a mí, sirvió vino y comió en silencio durante varios minutos. Yo intentaba encontrar el momento para hablar, pero él fue quien rompió el silencio. No te preocupes, no pienso hacerte una escena ni preguntarte más, dijo mientras dejaba el tenedor sobre el plato. Ya sé todo lo que necesitaba saber. Javi, por favor, hablemos. No quiero que esto acabe así. ¿Y cómo quieres que acabe, Laura? ¿Con un abrazo? ¿Con un perdón que borre lo que hiciste? No, pero podríamos intentar entendernos. Entenderte, querrás decir. Porque tú ya tuviste lo que necesitabas. Yo lo único que tengo ahora es vergüenza. Intenté responder, pero él levantó la mano y me interrumpió. Ya está. No quiero escucharte más. Mañana me voy a casa de mi hermano unos días, y después ya veremos cómo organizamos todo. ¿Todo qué? Todo esto, la casa, el niño, nuestras cosas. No te preocupes, no pienso dejarte en la calle. No soy como tú. Me quedé helada. No por sus palabras, sino por el tono. Había una serenidad que me ponía los pelos de punta. Cuando terminó de cenar, se levantó y empezó a guardar algunos papeles en una carpeta que había traído consigo.
¿Qué son esos documentos? Pregunté, intentando sonar tranquila. Cosas mías. No te incumben. Su respuesta fue seca, sin mirarme siquiera. Esa noche durmió en el sofá y al amanecer ya no estaba. Dejé pasar las horas sin llamarlo, esperando que apareciera o que al menos enviara un mensaje, pero no hubo nada. Por la tarde, cuando volví del trabajo, encontré un sobre en la mesa del salón con mi nombre. Dentro había una copia del contrato del coche, un extracto bancario y una hoja de cálculo impresa con todos nuestros gastos. En la parte superior, escrita a mano, una frase suya: ahora vas a entender lo que es perder el control. Durante los siguientes días, todo empezó a moverse sin que yo entendiera cómo. Una mañana, al ir a pagar con la tarjeta, el datáfono marcó operación rechazada. Pensé que era un fallo del banco, hasta que llamé y me dijeron que la cuenta estaba bloqueada por una orden conjunta. Javier había ido al banco y había cambiado la estructura de las cuentas, moviendo los fondos a una nueva a su nombre y dejando la compartida prácticamente vacía. Intenté contactarlo, pero no contestaba. Cuando por fin logré que respondiera al teléfono, su voz sonó fría y distante. No te preocupes, Laura. No te falta nada. Te he dejado dinero para los gastos del niño y para ti. Pero los demás recursos no los vas a tocar. No confío en ti. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Lo he hecho. Colgó antes de que pudiera decir más. En ese momento comprendí que su venganza no sería impulsiva ni violenta. Sería lenta, calculada, metódica. Justo como él. Esa misma semana me enteré de que había hablado con varios conocidos. Algunos dejaron de saludarme en el trabajo, otros evitaban cruzarse conmigo en el supermercado. Al principio no entendía por qué, hasta que una compañera, con cara de incomodidad, me dijo que había circulado un correo anónimo con capturas de conversaciones mías con Marcos. No era posible, yo las había borrado todas. Pero entonces caí en cuenta. Javier había tenido acceso a mi ordenador del despacho porque yo trabajaba a veces desde casa, y las copias de seguridad automáticas habían guardado todo. Él lo sabía, y había guardado cada mensaje. Las imágenes, los textos, incluso las horas. Todo. Esa noche lo llamé llorando, suplicando que parara. ¿Qué más quieres de mí? Ya te lo dije todo. Quiero que sientas un poco de lo que yo sentí. Solo un poco. ¿Y te parece justo arruinarme? Tú empezaste. Yo solo estoy equilibrando la balanza. No volví a insistir. Colgó otra vez y el silencio del piso se volvió insoportable. Me sentía acorralada, pero lo peor era que todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. 2 días después, Marcos me llamó. Su voz sonaba tensa. Tu marido ha hablado conmigo. ¿Qué? Sí, me mandó las capturas. Todas. Me escribió desde un correo anónimo, pero sé que fue él. Me ha advertido de que si vuelvo a acercarme a ti, las enviará al bufete y a mi mujer. Me quedé sin palabras. Marcos estaba casado, aunque siempre decía que su matrimonio era una farsa. Pero no lo era tanto como me hizo creer, porque su miedo era real. Tranquila, no pienso denunciar ni nada, me dijo, pero esto se acabó. Bórrame de tu vida. Y lo hizo. Me bloqueó, me borró de redes, desapareció. Javier volvió a casa esa noche como si nada hubiera pasado. Dejó las llaves en la mesa, se sirvió un vaso de agua y me miró con una serenidad que me heló la sangre. ¿Has tenido un buen día? Me preguntó con una mueca irónica. ¿Qué le has dicho a Marcos? Solo la verdad. ¿No es eso lo que siempre piden las personas sinceras? Estás destruyendo todo. No. Estoy limpiando. Me levanté y le grité que era cruel,
que no tenía derecho, que lo que estaba haciendo era peor que lo mío. Él me miró con calma. No, Laura. Lo tuyo fue una traición. Lo mío es justicia. El tono de su voz me hizo retroceder. No gritaba, no amenazaba, pero había algo en su forma de decirlo que me dejó sin aire. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No pude pegar ojo. Cada ruido me ponía nerviosa, cada silencio me hacía pensar que estaba planeando algo nuevo. Al día siguiente, cuando llevé al niño al colegio, una madre del grupo me saludó con esa sonrisa incómoda que uno pone cuando sabe algo que no debería. Fue la confirmación de que Javier también había hablado con alguien más. Probablemente con los padres del colegio, quizá con los vecinos. Lo peor no era el daño público, sino el privado. Mi hijo empezó a notar que algo pasaba. Me preguntaba por qué papá no dormía en la misma habitación, por qué ya no íbamos juntos a ningún sitio. No supe qué responderle. El fin de semana siguiente Javier me pidió que me quedara en casa porque necesitábamos hablar de verdad. Preparó café, se sentó frente a mí con una carpeta llena de papeles y comenzó a hablar como si estuviera negociando un contrato. Me explicó que había iniciado los trámites para separarnos, que tenía toda la documentación lista, que había hablado con un abogado y que él se quedaría en la casa hasta que el niño terminara el curso. Lo dijo todo con tanta calma que me sentí una invitada en mi propia vida. No quiero pelear, Laura. Quiero que esto se resuelva con dignidad. ¿Dignidad? Repetí casi riendo, aunque me temblaba la voz. ¿Después de todo lo que has hecho? Sí, dignidad. Porque si no lo hacemos así, puedo hacerlo de otra manera. No lo dijo como una amenaza, sino como un aviso. Esa frialdad me asustó más que cualquier grito. Le pregunté si pensaba contarle todo a nuestro hijo y me dijo que no, que eso no era asunto suyo, que él merecía crecer sin saber que su madre había destrozado a su padre. En ese momento comprendí que ya no quedaba nada entre nosotros. Ni amor, ni respeto, ni siquiera odio. Solo dos personas que compartían un techo y un pasado que se había podrido sin remedio. Aquel día, cuando lo vi salir por la puerta con esa seguridad tan suya, supe que lo peor todavía no había pasado. Sabía que su venganza no había terminado y que lo siguiente no sería económico ni emocional, sino algo más profundo, algo que me haría entender realmente lo que significaba perderlo todo. Javier no tardó en cumplir con lo que había insinuado. Su venganza no fue inmediata ni evidente, sino progresiva y calculada, como todo lo que hacía. Lo que más me desconcertaba era su aparente serenidad, esa actitud tranquila de quien no tiene prisa porque sabe que el resultado final le favorecerá. Pasaron unas semanas sin incidentes graves, aunque el ambiente en casa seguía siendo irrespirable. Dormíamos en habitaciones separadas. Hablábamos lo justo para organizarnos con nuestro hijo y compartíamos las comidas sin dirigirnos más de 3 frases seguidas. A veces lo observaba en silencio mientras cenábamos y pensaba que ya no lo conocía, que ese hombre no era el mismo con el que me había casado. Su mirada no contenía ira ni tristeza, solo una especie de determinación fría que me inquietaba más que cualquier reproche. Un jueves, al volver del trabajo, noté que algo en la casa había cambiado. Sobre la mesa del comedor había varios sobres abiertos y documentos extendidos. Me acerqué y reconocí enseguida los extractos bancarios, los contratos del coche y la hipoteca. Javier estaba sentado en el sofá revisando papeles con una carpeta de color negro en el regazo. No me miró cuando entré, simplemente me dijo que me sentara. Lo hice con cierta aprensión, porque su tono no era agresivo, pero sí autoritario, como si hubiera asumido el papel de juez. He hablado con mi abogado, dijo sin levantar la vista. Vamos a presentar la demanda de separación la próxima semana. Ya he preparado el reparto de bienes, pero hay algunos puntos que quiero aclarar contigo. ¿Y no podríamos hacerlo con un mediador? Pregunté intentando sonar razonable.
No quiero que esto se convierta en una guerra. No va a ser una guerra si colaboras. Lo que quiero es que entiendas que no pienso regalarte nada. No te estoy pidiendo regalos, Javier, solo que no me dejes sin nada. No te dejaré sin nada. Tendrás lo que te corresponde por ley, ni un euro más. Le observé durante unos segundos en silencio. Me sorprendía la calma con la que hablaba de repartir una vida en números y porcentajes. ¿Y qué pasa con el niño? Pregunté finalmente. He solicitado la custodia compartida. Pero quiero que se quede conmigo la mitad de la semana. Creo que necesita estabilidad, y aquí tiene su entorno, su colegio, sus amigos. No pienso separarme de él la mitad del tiempo. No te estoy pidiendo permiso. Ya lo he solicitado y el juez decidirá. La forma en que lo dijo me dejó sin argumentos. En ese momento comprendí que no iba a ceder en nada. Se levantó, guardó los papeles en la carpeta y me entregó una copia. Firma esto. Son los términos provisionales. ¿Y si no quiero firmar? Entonces será más lento y más caro, pero el resultado será el mismo. Me negué a firmar y él no insistió. Solo asintió con un gesto de quien ya había previsto esa respuesta. Durante los días siguientes empezó su verdadera represalia. Una mañana, al llegar al trabajo, el director me llamó a su despacho. Su expresión era incómoda. Me pidió que me sentara y me explicó que habían recibido un correo anónimo con información personal mía que consideraban inadecuada para la imagen del despacho. Me enseñó el correo, y allí estaban, otra vez, los mensajes con Marcos, esta vez acompañados de capturas de cámara de seguridad del garaje de la oficina donde se nos veía besándonos. El remitente era anónimo, pero no necesitaba investigar para saber quién estaba detrás. Me suspendieron temporalmente mientras revisaban el asunto. Salí del despacho con las piernas temblando. Javier lo había hecho de nuevo, había encontrado la manera de dejarme sin estabilidad. Intenté llamarlo varias veces, pero no contestó. Esa noche, cuando llegó a casa, lo esperé en el salón. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté en cuanto cruzó la puerta. No sé de qué hablas. Sabes perfectamente de qué hablo. Me suspendieron del trabajo por culpa de las fotos y los mensajes. Solo tú tenías acceso a eso. No tengo nada que ver. Si alguien lo envió, sería alguien a quien no trataste bien. No mientas, Javier. Yo no miento. Tú mentiste durante meses. Estás arruinando mi vida, ¿no te das cuenta? No la estoy arruinando, Laura. Tú la arruinaste sola. Su tono era tan sereno que por un momento pensé que lo creía de verdad. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Se fue a la cocina, abrió el frigorífico y sacó una botella de agua. Se la llevó al cuarto sin decir nada más. Esa noche me quedé sentada en el sofá hasta tarde, intentando comprender cómo alguien podía transformarse tanto. Recordé todas las veces que lo vi ayudando a sus pacientes, la paciencia con la que trataba a la gente, su manera tranquila de resolver los problemas. Ese mismo hombre ahora me estaba destruyendo pieza a pieza, con la precisión de un cirujano. 2 días después recibí una llamada del colegio. Querían hablar conmigo porque, según la directora, Javier había solicitado una reunión para discutir mi implicación en la rutina del niño. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado frente a la directora, con una carpeta llena de documentos y una expresión impecable. Hablaba de mí como si yo fuera una extraña irresponsable, señalando que últimamente estaba distraída, que había tenido problemas en el trabajo y que eso afectaba a nuestra vida familiar. No levantó la voz ni me insultó, pero cada palabra suya era una puñalada. Me limité a escucharlo sin interrumpir, consciente de que cualquier intento de defenderme solo me haría parecer más culpable. Después de la reunión me siguió hasta el aparcamiento y me dijo en voz baja que esperaba que entendiera el mensaje.
¿Cuál mensaje? Pregunté, temblando. Que no hay vuelta atrás. Y que cuanto antes lo aceptes, mejor te irá. No supe qué responder. Se subió a su coche y se fue. Me quedé allí, con la sensación de que ya no controlaba nada en mi propia vida. Esa tarde recogí a mi hijo y lo llevé a casa de mi hermana. Le dije que se quedara allí unos días, que necesitaba ordenar algunas cosas. Ella notó que algo iba mal, pero no hice falta explicarlo. Solo le pedí que no le dijera nada a Javier. Esa noche, sola en casa, pensé en todo lo que había pasado en menos de 2 meses. Había perdido a mi marido, a mi amante, mi trabajo y mi reputación. Todo por una cadena de decisiones estúpidas que al principio parecían inofensivas. Me pregunté si Javier aún me amaba de alguna manera o si ya solo me veía como un proyecto de castigo. Me dormí con esa idea dando vueltas en la cabeza. A la mañana siguiente lo encontré en la puerta, esperándome con un sobre en la mano. He pensado en ofrecerte una salida, dijo con voz firme. Si firmas los acuerdos que te propuse, retiraremos la demanda de custodia compartida y dejaré el tema del trabajo en paz. ¿Qué garantía tengo de que cumplirás? La palabra que tú no tuviste. No contesté. Tomé el sobre y lo abrí. Dentro estaban los documentos revisados con la firma de su abogado y una copia para mí. Lo miré fijamente, intentando leer algo en su rostro, pero no había rastro de emoción. Tienes 2 días para decidirte. Si no lo haces, seguiré adelante. Y cuando lo haga, no habrá marcha atrás. Entró en el coche y se marchó sin mirar atrás. Me quedé de pie, con el sobre en la mano, sintiendo que todo lo que había sido mi vida se desmoronaba sin posibilidad de reconstrucción. Por primera vez comprendí lo que significaba que alguien te quitara el suelo sin tocarte, sin gritarte, sin amenazarte. Era su manera de demostrarme que el control, el respeto y la estabilidad que había destruido no se recuperan con disculpas. En ese momento supe que lo había perdido todo, no solo a Javier, sino también la versión de mí misma que alguna vez creyó tener las riendas de algo. Y lo peor era que él lo sabía, y eso le bastaba para darse por vengado. Estuve 2 días sin mover el sobre de la mesa del comedor, lo miraba de reojo mientras hacía café, mientras recogía los platos, mientras fingía que podía seguir con una rutina que ya no existía. No podía dejar de pensar que esa hoja de papel era lo único que separaba mi vida actual de una que estaba a punto de ser dictada por una firma. No sabía si firmar era rendirme o evitar que todo fuera aún peor. Lo que tenía claro era que, firmara o no, Javier ya no quería nada conmigo. Ya no estaba buscando una reconciliación, ni una explicación, ni una conversación, solo una ejecución limpia y ordenada de todo lo que compartíamos. Se había convertido en una máquina de tomar decisiones, y yo solo era el trámite final de su estrategia. Al tercer día lo llamé. Le dije que necesitábamos hablar, cara a cara, sin intermediarios, sin abogados, sin carpetas. Aceptó sin objeciones, como si supiera que llegaría ese momento. Quedamos a las 6, cuando el niño ya estaba en casa de su hermana y no habría testigos ni interrupciones. Me senté en el sofá con los papeles sobre la mesa y lo esperé. Cuando entró, traía esa expresión neutra que ya le había visto tantas veces, la que usaba cuando me castigaba con la indiferencia, la que mostraba cuando sabía que llevaba la ventaja. Se sentó frente a mí, se acomodó como si fuera una reunión de trabajo y esperó a que hablara. No he firmado todavía porque no me parece justo, le dije sin rodeos. No lo que hiciste tú después, no tu forma de vengarte, no tus decisiones unilaterales. Él no respondió. Solo se mantuvo en silencio, observando con atención cada palabra. No te estoy pidiendo que volvamos ni que me perdones, eso ya está claro que no va a pasar. Pero creo que ya hiciste suficiente daño. ¿Suficiente según quién? Respondió con un tono seco. Según ti,
¿Qué fuiste la que rompió todo? Sí, lo rompí, no lo niego. Pero tú lo estás pisoteando. Lo que hago es proteger lo que me queda. ¿Y eso incluye arruinarme profesionalmente? ¿Aislarme socialmente? ¿Hacer que la gente me vea como una apestada? Eso no fue cosa mía. Si la gente te juzga es porque hiciste algo que puede ser juzgado. Tú lo filtraste. Fuiste tú quien se encargó de que todos lo supieran. Yo no te obligué a acostarte con otro. Se quedó en silencio unos segundos antes de continuar. Y no tienes ni idea de lo que es levantarte cada mañana y ver a la persona que elegiste traicionarte con la misma naturalidad con la que prepara el desayuno. No tienes ni idea de lo que es vivir sabiendo que cada palabra tuya es una sentencia, que cada gesto es una estrategia para hacerme sentir como mierda. Lo único que hice fue devolverte lo que me diste. No, tú lo multiplicaste. No fue solo dolor, fue humillación. Lo hiciste público. Porque tú lo hiciste privado. Y lo privado es más fácil de repetir. Quería que sintieras lo que significa no poder borrar algo. Hubo un silencio largo, denso, que ninguno de los dos se atrevió a romper. Él se levantó, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. Lo colocó en la mesa y volvió a sentarse. ¿Qué esperas de esta conversación? Me preguntó. Una decisión, le respondí. Quiero saber si hay algo que pueda hacer para que todo esto no acabe de esta manera. ¿Y qué manera sería esa? Una en la que nos odiamos, en la que nos destruimos mutuamente y en la que nuestro hijo crece viendo que sus padres se convirtieron en enemigos. Nunca he sido tu enemigo. No, pero te estás comportando como si lo fueras. Volvió a guardar silencio. Se notaba que estaba eligiendo bien sus palabras, como si hablara en un juicio. Te voy a ser sincero, dijo al fin. No sé si podré mirarte algún día sin recordar todo esto. No sé si seré capaz de confiar otra vez. Pero no quiero arruinar mi vida solo por hacerte daño. Entonces deja de hacerlo. Tú me quitaste la tranquilidad. Me quitaste la estabilidad. Lo que estoy haciendo es reconstruir. A costa mía. A costa de los dos. Apoyó los codos en las rodillas y me miró por primera vez sin rabia. Laura, lo que hiciste me destrozó. Pero no quiero seguir siendo ese hombre que se dedica a hundir a su exmujer. Yo no soy eso. No lo fui nunca. Entonces dame una salida digna. Te la estoy dando. Firmas los acuerdos y lo dejamos en paz. No hay más movimientos. No hay más filtraciones. ¿Y la custodia? La compartimos, como padres normales. ¿Y mi trabajo? No moveré un dedo más. Pero tampoco puedo revertir lo que ya está hecho. ¿Y nosotros? No hay un nosotros. Pero puede haber respeto, si decides dejar de justificar lo que hiciste. No me estoy justificando. Estoy intentando entender qué quedó de nosotros. Lo que queda está durmiendo en casa de tu hermana. Es lo único que vamos a seguir compartiendo. Me senté recta, recogí los papeles y los firmé uno por uno, sin decir nada más. Cuando terminé, los dejé sobre la mesa. Ya está. Bien, dijo mientras los recogía y los guardaba en su carpeta. A partir de ahora hablaremos solo por temas del niño. ¿Eso es todo? Sí. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y me miró una última vez. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Negué con la cabeza. Que ni siquiera parecías feliz cuando estabas con él. Y que después de todo, yo aún quería que lo hubiera sido. No supe qué responder. Lo vi cerrar la puerta y sentí que con ese golpe se cerraba también la última posibilidad de redención. No lloré. No grité.
Solo me quedé en silencio, mirando la mesa vacía, con los bordes del sobre aún marcados en la madera. Había firmado mi final, y no había marcha atrás. Esa noche dormí sola, como ya era habitual, pero con algo distinto. No era soledad lo que sentía, era vacío. No había más conversaciones pendientes, ni venganzas en curso, ni promesas rotas. Solo una certeza clara y dolorosa: lo había perdido todo y nadie venía a rescatarme de eso. La semana siguiente a la firma fue la más extraña de todas porque ya no quedaba nada pendiente entre nosotros, no había documentos por revisar, ni abogados a los que consultar, ni decisiones que discutir. Todo estaba claro, acordado, y sin embargo, el silencio entre nosotros seguía siendo igual de pesado. El trato era que yo me quedaba con la casa hasta que acabara el curso escolar, para no interrumpir la rutina del niño, y luego decidiríamos qué hacer con la vivienda. Él se fue a vivir a un piso alquilado no muy lejos, para poder pasar a recoger a nuestro hijo los días que le correspondía, y así lo hizo sin retrasos, sin errores, con esa precisión con la que se había manejado en todo este proceso. Yo no sabía cómo comportarme con él, si debía saludarlo con cortesía, mantenerme fría o simplemente limitarme a observarlo, pero al final me di cuenta de que ya no importaba, porque él no me miraba como a una persona con la que había compartido 14 años de vida, me miraba como a alguien que ya no tenía nada que ver con él. Las primeras veces que venía a recoger al niño se quedaba en el coche, mandaba un mensaje y yo lo hacía salir con la mochila lista. No cruzábamos ni una palabra, ni siquiera un saludo. Nuestro hijo se adaptó rápido a la nueva dinámica, al menos eso parecía. No preguntaba mucho, solo a veces soltaba frases sueltas como papá tiene un sofá más cómodo o con papá vemos pelis con palomitas, pero sin señales claras de que estuviera afectado. A mí eso me aliviaba y al mismo tiempo me hundía un poco más, porque entendía que si él se adaptaba tan fácil, quizás todo lo que construimos no había sido tan importante como yo pensaba. La única vez que tuvimos una conversación que no giraba en torno a logística o acuerdos fue una tarde de domingo, cuando él vino a dejar al niño. Yo estaba en el porche, fumando un cigarro que había vuelto a fumar por la ansiedad y la culpa, y él bajó del coche sin avisar. Me sorprendió verlo caminar hacia mí, con las manos en los bolsillos y una expresión neutra, pero sin esa tensión que había tenido semanas atrás. Se detuvo a 1 metro de distancia y me miró unos segundos antes de hablar. Solo quería saber cómo estás, dijo con una voz baja, casi casual. No supe qué responder. Me quedé callada, con el cigarro a medio consumir entre los dedos, sin saber si ese gesto venía de la costumbre o de un resto de afecto que no había desaparecido del todo. Estoy sobreviviendo, respondí al final. Nada más. Asintió con la cabeza y se quedó mirando el jardín, como si buscara algo que no estaba ahí. No era lo que quería, añadió después de una pausa. Ni esto, ni cómo lo manejé, ni cómo te traté. Lo sé, contesté sin mirarlo. Pero tampoco sé si lo habría hecho distinto en tu lugar. Quizá sí. Quizá no. Pero ya da igual. Nos quedamos en silencio otro rato más. Luego se giró para volver al coche, pero antes de irse se detuvo de nuevo. No lo hice por odio. Lo hice porque no podía con la idea de que salieras de esto limpia. Y no salí limpia, Javier. Salí rota. A veces lo que se rompe no es solo por el golpe, sino por lo que ya estaba agrietado antes. No dije nada. Lo vi alejarse sin apuro, subir al coche y encender el motor. El niño ya dormía en el asiento de atrás. No volvió a acercarse ni a buscar otra charla como esa. Los días empezaron a pasar sin variaciones. Me levantaba, preparaba el desayuno, iba al trabajo, fingía normalidad, recogía a mi hijo, preparaba la cena, y me acostaba con la televisión encendida para evitar pensar demasiado. Había perdido mucho más que un matrimonio. Perdí la estabilidad emocional, la confianza de mis amigos,
el respeto de algunos compañeros de trabajo, y sobre todo, perdí la imagen que tenía de mí misma. Ahora me veía como alguien que fue capaz de traicionar, mentir, ocultar, y después buscar excusas en la rutina, el cansancio o la falta de atención. Pero lo peor no fue el remordimiento, fue la certeza de que ni siquiera lo había hecho por amor. Marcos desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. No volvió a escribirme, no volvió a aparecer en el despacho, y su nombre dejó de circular incluso entre compañeros. Supuse que él también había hecho su parte para evitar que las consecuencias de nuestra aventura siguieran creciendo. En cierto modo, lo entendí. No había nada que recuperar ahí tampoco. Una noche, mi hijo me preguntó por qué ya no dormíamos todos en casa. Me dijo que echaba de menos que Javier cocinara los viernes o que jugáramos los tres juntos al parchís. No lloró, no se quejó, solo lo dijo con esa sinceridad desarmante que tienen los niños cuando no entienden del todo lo que pasa pero saben que algo ha cambiado para siempre. Le dije que a veces las personas que se quieren también pueden equivocarse, que lo importante era que él tenía a sus dos padres y que nunca le faltaría amor. Asintió, no hizo más preguntas y volvió a jugar con su tablet. Me encerré en el baño y lloré durante media hora. Con el tiempo empecé a ir a terapia. No porque quisiera salvar algo, sino porque necesitaba entender por qué había hecho lo que hice, por qué sabiendo las consecuencias seguía adelante como si nada. La psicóloga fue directa desde el principio. Me dijo que no buscara redención en la comprensión de los demás, que eso no llegaría, que si quería perdonarme tendría que hacerlo sola. Me costó aceptarlo, pero lo entendí. Nadie iba a salvarme de esto, ni siquiera Javier con toda su rabia organizada. Hoy ha pasado ya casi un año desde todo aquello. El niño se adaptó a la rutina compartida sin problemas, yo recuperé mi trabajo, aunque sigo sintiendo que la confianza de mis colegas no es la misma. Javier y yo nos hablamos con respeto, aunque nunca más cruzamos una palabra sobre lo que pasó. No hubo reconciliación ni promesas ni perdones. Hubo consecuencias, acuerdos y una distancia pactada que nos permitió seguir adelante por separado. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría que no fue una lección sobre la fidelidad o el castigo, sino sobre el poder que tiene una decisión mal tomada. La mía fue tomada en un coche, una tarde cualquiera, con las manos temblando por la emoción de sentirme vista. No pensé en todo lo que vendría después. No pensé en lo que perdería. Pensé solo en mí, en lo que sentía, en lo que me faltaba. Y eso fue suficiente para romperlo todo. No creo que vuelva a amar a nadie como amé a Javier. No porque sea imposible, sino porque después de todo, me di cuenta de que no merecía más de lo que perdí. La historia no terminó con una reconciliación ni con un nuevo amor. Terminó con una mujer sola, aceptando su culpa, y un hombre que decidió no dejarse destruir por el daño. Así fue como se cerró todo. No con gritos, ni con lágrimas, sino con papeles firmados y vidas separadas por elección, no por accidente. Eso fue lo que quedó. Y aunque duele, ya no me arrepiento de saber exactamente quién soy después de todo.